buenas noches, aquí estamos nuevamente en el piso del Canal 22 haciendo el interés nacional y como siempre en compañía de Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, Enrique. ¿Cómo estás vos? Es un gusto estar nuevamente aquí en el Interés Nacional, en el estudio del Canal 22. Y hoy, si te parece bien, tenemos un programa que lo quiero dedicar a la guerra psicológica, que es la Tercera Guerra Mundial, pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Existe toda una psicología de la manipulación mental y alguien la definió como geopolítica de las emociones y a eso nos hemos referido en la transmisión de anoche de Antisistemismo Explícito. Les recomiendo que la vean, ese tramo especialmente es la apertura y hoy lo que queremos hacer más que nada es profundizar un poco más desde nuestra perspectiva cómo es esto que nos están haciendo que no es más que la batalla final. Y esa batalla final se libra en el interior de las mentes de cada uno de nosotros. Y tengo una muy mala noticia. Vienen ganando por goleada. ¿Cómo es esto, Adrián? Exactamente, como decía un viejo profesor mío francés, Jacques de Maillet, decían, hay dos formas de controlar el mundo. La forma soviética, que es con un policía de muy mala cara y un perro Doberman o un perro policía en cada esquina, listo para atacar y para reprimir a cualquiera, o, alternativamente, el método norteamericano, un televisor en el living de cada casa. Bueno, ganó el televisor hace ya como 50 Hoy años. ni siquiera es el televisor, es eso. un teléfono y redes sociales. ¿Qué es lo que busca este sistema? Quebrar la voluntad personal, transformarnos a que todos aceptemos pasivamente, no hacer lo que se nos dice, porque eso sería cumplir órdenes, no, hacer lo que quiere el sistema que hagamos sin siquiera darnos cuenta. Eligiéndolo hacer. Exactamente, eligiendo hacerlo. Por voluntad propia. Y eso lo que implica básicamente es una gran desculturización que es parte del problema que necesitan. O sea, promover un desconocimiento generalizado sobre las verdaderas causas de los problemas que hay, demonizando o satanizando a supuestos enemigos para que ya nosotros digamos, sí, evidentemente fulano de tal es el enemigo. Y siempre dividiendo las cosas en dos, que puede ser una opción falsa. Muchos lo han llamado disidencia controlada. Tengámoslo presente. Ejemplos históricos. Alemania en los años 30 y 40 contra los judíos. Simplificación absurda. Simplificación absurda como si del lado de Alemania estuviera todo lo bueno, para los alemanes, y del lado de los judíos todo lo malo. Otro, los bolcheviques contra los capitalistas. Los bolcheviques van a salvar el mundo de los capitalistas, o sea, implica desconocer el origen común de capitalistas y de bolcheviques comunistas, por supuesto. El occidente democrático que promueve la paz versus la ex Unión Soviética autoritaria, o sea, el miedo a la revolución soviética, fuera la ex Unión Soviética, Alemania Oriental, China, Cuba, lo que fuere. Israel en contra de los palestinos, donde hay casi podríamos decir una paranoia real, lo estamos viendo hoy en día, una paranoia catastrófica de la supuesta defensa de un pobre pueblo contra el mundo árabe, y los palestinos muy especialmente. Y en general, izquierdas versus derechas. Hacerlos pensar que es toda una cuestión de elegir, bueno, ¿qué soy? ¿De izquierda o soy de derecha? Como si esas fueran los dos bandos planetarios, y es un bando falso, porque hoy todas las izquierdas, todas las derechas están controlados por la misma fuerza que está por encima de la izquierda y la derecha, mientras que todos, en vez de mirar para arriba para identificar al verdadero enemigo, miramos a ver si está a la izquierda, miramos a ver si está a la derecha, y para estar bien seguros cada 4 años nos dicen, anda a elegir, izquierda o derecha. Estos señores que vienen gobernando el mundo la tienen muy en clara, saben cómo funcionan nuestros cerebros, saben que nuestros cerebros tienen 2 hemisferios, son bipolares, nuestro pensamiento es bipolar y por eso todas las opciones que nos presentan siempre son bipolares y la necesidad de un enemigo creíble
por más que no exista, por más que sea imaginario, pero que sí sea creíble para uno de los dos hemisferios, porque nuestro cerebro, un hemisferio tiene la capacidad de observar la realidad y el otro hemisferio tiene la capacidad de imaginar una realidad que no necesariamente existe, y ellos lo saben, a tal punto esta necesidad que tienen de tener un enemigo creíble que nos pongan delante. Y hubo un caso que fue con la caída de la Unión Soviética, cuando Gorbachev lo encontró a Bush padre, y le dijo, estoy a punto de hacerles lo peor que le podemos hacer los soviéticos a los americanos. Ah, dijo Bush, ¿qué? ¿Nos van a tirar un misil atómico? No, los vamos a dejar sin enemigo. Y ahí vino el colapso de la Unión Soviética. Y exactamente, este sistema no puede prosperar sin un enemigo. Y una vez elegido el enemigo o el bando enemigo, que es el enemigo de ellos, buscan alguna forma de hacerlo particularmente impactante, eligiendo una fecha que queda grabado en el inconsciente de prácticamente todo el pueblo o todo el mundo. Por ejemplo, cuando se inició y siempre falsificando, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. ¿Por qué? Porque un señor con un bigotito se levantó de muy mal humor, le dolía la panza y dijo, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a invadir Polonia. Inició la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo que nos afecta a nosotros, estaba todo bien con Inglaterra, estaba todo bien con Estados Unidos, con la OTAN, y el 2 de abril de 1982, unos militares locos, avalados por la vasta mayoría del pueblo, dijeron, vamos a recuperar las Malvinas. ¿Cómo las Malvinas son nuestras desde 1833 que se las robamos? No importa, lo vamos a hacer, el resto es historia. Y otro mucho más reciente todavía, estaba todo bien, como acaba de decir Enrique, en Europa, y repentinamente un 24 de febrero del 2022, Vladimir Putin dijo, a mí también me duele la panza, ¿qué vas a hacer? Y voy a invadir Ucrania. Y todo lo que pasó anterior se ignoró por completo, como se ignoró por completo todo lo anterior de la Segunda Guerra Mundial, que son las causas reales, pero inconvenientes, se ignoró por completo todo el origen del problema con Malvinas, más de un siglo después, y se ignoró hasta hace poco cómo había empezado con un golpe de Estado promovido por Estados Unidos en Ucrania, que desplazó un gobierno democrático elegido e instalaron al señor Volodymyr Zelensky, toda una pandilla de gente que está tan agarrada al poder que ya ni siquiera es el poder, es el presidente legítimo Volodymyr Zelensky, pero dijo el año pasado, voy a anular las elecciones, y no hizo elecciones y no debiera ser presidente. Pero se ignoró todo lo previo y ¿qué es lo que queda? Putin invadió Ucrania porque se le dio la gana. No te olvides otra fecha fundamental que es con la que nos machacan permanentemente hoy día, 7 de octubre de 2023. Esa fecha dejó de lado todo lo que pasó desde 1948 hasta esa fecha, y jamás son los terroristas que nos están atacando. Todo el relato parte por ahí siempre para modificar toda una historia de antecedentes que lo preceden. Y ya que has tomado ese ejemplo, que es quizás el mejor ejemplo el que acaba de dar Enrique Romero, se olvida y se ignora, y lo hemos dicho reiteradamente con videos, no dicho por nosotros, videos de los actores originales, un ex primer ministro israelí, Ehud Barak, y un ex secretario, jefe de la inteligencia, el servicio de inteligencia israelí, dijeron, el señor Netanyahu financió con 1.800 millones de dólares la creación y el fortalecimiento del grupo Hamas, porque dijo, es la forma de generar permanentes conflictos para que nunca vaya a haber presión para que creemos un Estado palestino, que es lo único que no queremos hacer, no lo vamos a hacer, y estamos dispuestos, como lo está mostrando ahora, a asesinar 2 o 3 millones de palestinos con tal de que no haya un Estado palestino, sabiendo que, extraño, los grandes medios de difusión, los grandes poderes políticos,
las fuerzas del dinero que son lo que manejan el planeta. No lo olvidemos esto, la gran guerra psicológica en última instancia depende del dinero. Y pregúntese usted, follow the money, ¿dónde está el dinero? ¿Quiénes controlan el dinero? Y ahí empezamos a tener algunas de las respuestas. Y esto que decís no solo es Ehud Barak, Ehud Olmert también, el otro antecesor de Netanyahu, sí. Los dos. Y la semana pasada, muy alegre de cuerpo, Netanyahu lo confesó. Sí, bueno, fue así. Pero no importa, sigamos. Dale que va, como decían los chicos con el rey desnudo. Sí, está desnudo el rey, dale que va, sigamos. El segundo punto a tener muy presente no solamente es esta falsificación histórica, que es básicamente la omisión de explicar los antecedentes que llevan a una crisis, que llevó a una Segunda Guerra Mundial, que llevó a Argentina, erróneamente en la metodología, pero totalmente justificadamente en los datos históricos, a retomar Malvinas, y así sucesivamente. El otro es lo que se conoce como banderas falsas. De repente se pregunta, bueno, quisiéramos hacer la guerra contra un determinado pueblo, un determinado país, una determinada religión, una determinada etnia, pero no tengo una razón demasiado valedera, entonces la voy a crear. ¿Y cómo la crean? Bueno, crean lo que históricamente se llama un episodio de falsa bandera. Eso de falsa bandera viene porque es un barco que enarbola una bandera que no es propia, es la bandera del enemigo contra el cual le quieren hacer una guerra, generan un ataque y después dicen, mirá lo que me hicieron, ahora me tengo que defender, porque siempre Estados Unidos, la Unión Europea, el Estado de Israel nunca atacan a nadie, siempre se defienden ante una cosa tremenda. Por ejemplo, esto viene de larga data, 1898, Estados Unidos le quería hacer la guerra a España para robarle su imperio en América y en buena parte del mundo. ¿Qué hicieron? Había un barco norteamericano, el USS Maine, un barco militar. Sus propios buzos estaban en la rada de la ciudad de La Habana, Cuba. Sus propios buzos le pusieron bombas, lo atacaron y después dijeron, lo hizo España. Y eso justificó declararle la guerra a España, quedarse con Cuba, quedarse con Puerto Rico, quedarse con buena parte de América Central, quedarse con Filipinas y quedarse con Guam. Luego se supo que fue un autoatentado de los norteamericanos, pero se supo un siglo después, no importa. Estados Unidos contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Como había buques que estaban llevando de Estados Unidos a Gran Bretaña armas para los ingleses para que pudieran luchar en la Primera Guerra Mundial, y le avisó el Imperio Alemán, Primera Guerra Mundial, 1916-17, guarda que ahí están transportando de esos barcos armamento para Inglaterra, que está en guerra con nosotros. Entonces, ¿qué hizo un submarino alemán? Hundió un barco que se llamaba el Lusitania. Un gran escándalo, hundieron un barco, en 1915 hundieron nuestro barco, nosotros nos queríamos ir a la guerra, pero ahora tenemos que ir a la guerra a Estados Unidos para defender, apoyar a... Sí, aclaremos en ese episodio que los propios alemanes advirtieron poniendo avisos en los diarios neoyorquinos, miren, no viajen en el Lusitania, porque lo vamos a considerar un buque beligerante, lo vamos a hundir, y así todo lo hicieron. Eso fue en 1915. En 1941, lo mismo, le empezaron a cortar la capacidad de suministros de petróleo al Japón. Japón sobrereaccionó, atacó Pearl Harbor y, como dijo el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, 7 de diciembre de 1941, un día que vivirá en la infamia de la historia. Nos atacaron, nosotros estábamos haciendo nada, estábamos acá pacíficamente en Hawái y de repente estos japoneses nos atacaron, lograron que Estados Unidos entrara en guerra con el Japón y por ende, por extensión, también contra Alemania. Vietnam del Norte, esto es muy interesante, 1964, para que el Congreso norteamericano avalara al entonces presidente Lyndon Johnson aumentar los ataques y aumentar la participación en la guerra de Vietnam en 1964, que duró hasta 1975, inventaron un episodio que se llama el episodio del Golfo de Tonkin. Los Vietcong, los vietnamitas del norte, atacaron un barco que estaba ahí navegando norteamericano, el USS Maddox. Bueno, después le preguntaron décadas después al entonces secretario de Defensa, que se llamaba Robert McNamara, ¿qué pasó realmente ese día? Nada, fue inventado. Él mismo cometió el gafe de decir, fue algo que inventamos, pero no importa. El Congreso lo apoyó, lo avaló y la guerra de Vietnam pudo seguir. Hubo varios ejemplos más, quizás el ejemplo para mí, el más dramático de todos,
11 de septiembre del 2001, que para mí es la fecha oficial, si le queremos dar una fecha, del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Las Torres Gemelas, el Pentágono, terrible, estábamos pacíficos con todo el mundo, nosotros no jorobamos a nadie, no le hacemos nada a nadie, pero nos atacaron. La guerra contra el terrorismo, dijo George W. Bush, un alineamiento total de todos los grandes medios, un impacto, quizás el episodio de mayor impacto en la historia de la humanidad, seguido por otros parecidos a la estación de Atocha en España en 2004, ataques a los subterráneos y a los micros públicos en Londres en julio del 2007, y así se fue creando una psicosis. Nos atacan los terroristas. ¿Qué terroristas? Islámicos, por supuesto. Osama Bin Laden, Al-Qaeda. No importa que hoy le entregaron a Siria a Al-Qaeda. No importa, eso es un detalle nomás. Y acá aparece otro elemento fundamental, que es la aparición del teórico de la conspiración. Ya la habían usado allá en el asesinato de Kennedy a todo aquel que dudara de que fue un loquito solitario, Harry Oswald, el que con una sola bala y un solo rifle desde un balcón mató a Kennedy. Todo aquel que dudaba, la teoría de la conspiración para descalificar todo intento de ir hacia la verdad. Y acá aparece nuevamente con el 11 de septiembre del 2001, todo aquel que dudara de que tres edificios cayeron porque 2 aviones los impactaron y cayeron en caída libre a la velocidad de 9,8 metros sobre segundo. Todo aquel que dudara de eso era un teórico de la conspiración. Y la verdadera conspiración era creer en que 17 saudíes con cuchillitos de plástico lograron someter a las tripulaciones y a los pasajeros de 4 aviones. Los volaron con la pericia de los mejores pilotos de caza, pese a que tenían nada más que 10 horas de entrenamiento en una escuelita en Florida con cesnitas. Impactaron en las 2 torres, y sabemos que fueron ellos porque encontramos entre todos los escombros el pasaporte que el jefe de ellos tenía en el bolsillo, y sabemos que son todos ellos, y eran saudíes. Y como son saudíes, vamos a ir a invadir Afganistán. Hay que creerse eso, y se lo creyeron. Y el otro elemento acá fundamental que aparece es la irrupción. Al fin lo encontramos, el enemigo que el maldito de Gorbachov nos quitó y ya no lo teníamos más desde la caída del universo. Ahora encontramos de vuelta al enemigo. ¿Quién es ese enemigo? El terrorismo internacional. ¿Dónde está el terrorismo internacional? Donde yo lo necesite. Acá mismo en el piso de Canal 22, ahora mismo puede estar el terrorismo internacional. Y fíjate vos, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos y la OTAN después del 11 de septiembre del 2001? Bueno, ¿van a atacar a Arabia Saudita? No, son nuestros aliados. No, atacamos a Afganistán y preparamos una invasión gigantesca contra Irak. 1,5 millones de muertos, porque está Saddam Hussein. Y le preguntaron después, porque George Bush hijo, el presidente George Bush dijo, vamos a entrar ahí, los invadimos porque tienen armas de destrucción masiva. Recuerdo que su secretaria de Estado, que se llamaba Condoleezza Rice, dijo, tenemos que pararlo, destruirlo a Saddam Hussein, porque si no va a haber una nube tipo hongo sobre París, o sobre Londres, o sobre Washington, bomba atómica iraquí. Vamos a entrar. Entraron, mataron 1,5 millones de iraquíes, mayormente mujeres, niños, civiles, etc. Y después hicieron hasta un chiste, hasta se llegaron a hacer películas en chiste y un film de George Bush en una cena en la Casa Blanca, diciendo, no les encontramos, no había armas de destrucción masiva, pero ya está, ya lo destruimos, ya empezamos a destruir todos los países que realmente nos preocupan en el mundo musulmán. Y también le preguntaron, de verdad,
¿Y tenía Saddam Hussein algo que ver con el 11 de No. septiembre? Nada, No. nada, así nomás en una conferencia de prensa porque era muy bocón. Y un caso que nos golpea a nosotros más de cerca, que fue preanunciante, los dos atentados terribles, terroristas en la ciudad de Buenos Aires, en marzo de 1992 contra la Embajada del Estado de Israel y en julio de 1994 contra la sede de la AMIA y la DAIA, que fueron dos ataques terroristas. Fue Irán, fue Siria, fueron estos monstruos musulmanes, ya estaban preparando toda la mise en scène, y en definitiva de la Embajada de Israel, por las dudas, nunca más se volvió a hablar. Y la Corte Suprema de la Argentina nunca más volvió a tocar el tema. Y en el caso de la sede de la AMIA DAIA, bueno, uno empieza a mirarlo y uno diría, evidentemente esto le convenía a la ultraderecha, racista, fundamentalista, israelí, sionista, para tener una excusa para hacer sus guerras. Porque fíjense una cosa, quien se oponía mucho a todo esto dentro del Estado de Israel fue uno de sus mejores primer ministros, Yitzhak Rabin, que lo presionaban, y el tipo era un héroe, un general israelí, héroe de la Guerra de los 6 días en 1967. Lo presionaban y el tipo no se dejaba presionar. Como no entendió las razones, le dijeron, bueno, le terminaron destruyendo la Embajada de Israel en Buenos Aires y la sede de la AMI y la DAIA. Pero Rabin todavía seguía luchando para ver si podemos hacer una Palestina con dos estados soberanos, uno para los palestinos y otro para Israel. La famosa solución de los dos estados. La solución de los dos estados, que sigue siendo el problema vital, insoluble, que hoy está en Medio Oriente. ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué pasó? Un 5 de noviembre un 5 de noviembre de 1995, lo asesinan a este gran primer ministro en la ciudad de Tel Aviv. ¿Quién lo asesinó? ¿Un terrorista musulmán? No. Fue jamás. ¿Jamás? No. Hezbollah, entonces. Hezbollah, un neonazi que quedó de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco. ISIS. Y claro, no, lo asesinó un joven de nombre Amir Igal, que estaba conectado con los colonos ilegales en Cisjordania, en el Estado de Israel, que son todos sionistas ultraderechistas y ultrafanáticos irracionales, mesianistas e irracionales, y muy conectado también a uno de los grupos de inteligencia interna y externa, que es el Shin Bet. Pero no se dijo nada más, no se habló nada más de eso. Esto lo tenemos que ir entendiendo, ir tomando conciencia, porque lo que se busca son episodios de altísimo impacto. 11 de septiembre, la pucha. 22 de noviembre de 1963, asesinato del presidente más popular de Estados Unidos. Y así sucesivamente, fechas que quedan grabadas, como ha quedado grabado en Argentina, la fecha de la voladura del centro de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA. Y así van yendo, o 7 de octubre, como acaba de decir Enrique, que fue terrible, fue una cosa terrible. Lo entiendo, porque el impacto es lo que se está buscando. Las falsas banderas buscan un impacto. ¿Quién que nos está viendo ahora no recuerda vos qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001? De repente prendiste la televisión y veías dos de los edificios más altos del mundo en prendido fuego y colapsando en caída libre, con 3.000 muertos, una cosa tremenda. Las banderas falsas son estados de guerra donde el que las perpetra ya sabe que tiene que contar con sus propias pérdidas antes que la guerra inicie. Ya el 11 de septiembre murieron 3.000, mayormente eran norteamericanos o ciudadanos. No eran combatientes, pero eso es lo que permitió después destruir a Irak, destruir a Afganistán, destruir a Siria, destruir a Libia, pobrecita Libia que no tenía nada que ver, y ni hablemos de Palestina. Entonces aceptan como carga previa propia, y sí, van a tener que morir algunos de los nuestros, como en Pearl Harbor murieron soldados marinos norteamericanos en Pearl Harbor y así sucesivamente. Y mucho más importante que el atentado per se de falsa bandera, es la campaña posterior de manipulación de la opinión pública. El objetivo real del atentado es darle pie a esa campaña. El objetivo no es el atentado en sí, porque hasta en el propio atentado pueden morir propios. Lo sacrificamos en pos del beneficio que nos va a traer la campaña de manipulación de la opinión pública que vamos a generar a raíz del impacto que va a provocar este atentado, que nos va a permitir alinear a todo un pueblo hacia una guerra.
Es como cuando compras una linda casa, te dicen, bueno, ¿te gustó? Sí, 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 esto lo quiero para mí, lo quiero hacer. Bueno, tenés que dejar una reserva. Ah, bueno, entonces dejás una reserva, 1.000 pesos. Dejás la reserva, tu dinero en ese momento a cambio de nada. Pero sabés que eso ya te permite apropiarte de algo que a futuro va a ser algo que te va a beneficiar. Bueno, lo mismo hacen porque piensan hasta en términos económicos en todo esto. Cerrando o concluyendo, el tema de la guerra psicológica actual es lograr que la gente pasivamente acepte todo lo que se le dice, acepte patrones de comportamiento, acepte mentiras creyendo que son historia, acepte este es bueno, este es malo. Y lo vienen haciendo siempre mejorándolo con la tecnología hasta hoy. Pero hoy hay una diferencia. Estas tecnologías de las comunicaciones ya no están monopolizados por unos pocos. Están a disposición de muchos. Y esa disposición de muchos hace que, por ejemplo, este programa, por ejemplo, este canal que ha montado Santiago Cunio, por ejemplo, toda la prensa alternativa que tiene la posibilidad, aunque chiquitita en comparación con los grandes medios, de hacer escuchar su voz. Por eso empezó esto, si hacemos un raconto geopolítico de un siglo y medio, primero diciendo, bueno, controlamos los sistemas educativos de todos los países, educación pública para todos, perfecto, que ya les vamos alimentando los mitos, los relatos históricos, culturales, etc. Desplazamiento de los competidores, porque esto logró desplazar otros competidores que también formaban a los pueblos, la iglesia, la mezquita, ¿por qué no? Desde luego, y se logra un envenenamiento psíquico generacional a través de las generaciones. Porque esto no se hace en 10 años, esto se hace de una generación a la siguiente, y es progresivo porque es en términos geopolíticos progresivo en el largo plazo. O sea, es guerra psicológica y aprendieron, ojo con esto, muy bien las lecciones terribles que aprendieron los capturados norteamericanos especialmente en la guerra de Corea en los años 50 y en la guerra de Vietnam en los años 60, donde los chinos y los orientales tenían unas metodologías terribles, crueles, dolorosísimas, no solamente en lo físico, dolorosísimos acá, lavado cerebral, agregado drogas, agregarle técnicas que son casi inimaginables, y esas técnicas, la base de esas técnicas lo vienen aplicando a la guerra Hoy psicológica. es lo que aplican, y eso es casualmente el proyecto MK Ultra, los candidatos de Manchuria. Exactamente. Manchuria es casualmente la región en China, que hoy es Corea. Exactamente. Bien. Y hasta se ríen porque lo hacen y lo hacen, después lo transforman en películas. Corea del Norte. Corea del Norte, sí. Manchuria. Y lo transforman en películas, como El candidato de Manchuria, etc. Y esto es lo vital para entender nuestra época. Le agregaron la radio, después la televisión, después Internet, con Facebook, con Instagram, con Telegram, con toda esta cosa, con la Internet en general. Llegamos a hoy, donde estamos justamente en el momento en que o la humanidad o se despierta para siempre o se adormece también para siempre. Porque ahora viene, y con esto cierro este comentario, ahora viene la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial hay muchos signos de interrogación que afectan a todos. La inteligencia artificial pareciera que está replicando el cerebro izquierdo, que es el cerebro que piensa en forma racional, es consciente del tiempo, es lógico, es planificador, el cerebro izquierdo. Pero el cerebro derecho es la sede, podríamos decir, de la intuición y la creatividad. Y creo que la inteligencia artificial no solo no ha podido replicarlo, sino que ni siquiera saben por dónde empezar. Ahí está el momento o el punto de gran esperanza para toda la humanidad. Porque, ¿cuál es la clave? Lo decimos una y otra vez en este programa. Pensar con el cerebro propio, con la mente propio, y no hacerlo con la mente del gobernante de turno, de CNN, de Fox News, de los medios de izquierda, los medios de derecha, de las películas de Hollywood, que son parte integral de toda esta guerra psicológica. En pocas palabras, identificar al sistema y transformarte en un antisistemista. Exactamente, por eso nosotros hacemos antisistemismo explícito, no dejarnos confundir. Ahora la inteligencia artificial tiene la capacidad de presentar delante de nuestras narices a través de las pantallas algo que tiene aspecto de real y es 100% convincente, pero no es real. Estemos muy atentos. Bueno,
por hoy día vamos a llegar hasta aquí solamente con el interés nacional. Nosotros volveremos el próximo miércoles a las 23:30 aquí en el piso del Canal 22 y como siempre seguiremos haciendo antisistemismo explícito los martes y los jueves. Bueno, Adrián, nos veremos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Chau. Chau, gracias.